Continuamos acompañándote en esta tarde. Voy a leer uno de los tantos mensajitos que tenemos. Dice: Milei ve en los otros lo que él es. El león cree que todos son de su condición, ¿no? Bueno, un poco refiriéndonos también a lo que pasaba en torno, como te decíamos recién, a la marcha universitaria. Está el diputado provincial José Gaufín con nosotros. Le damos la bienvenida porque vamos a seguir analizando esto y cuál es la postura del PRO también en torno a lo que se viene denunciando, ¿no? Especialmente desde las distintas casas de estudio a lo largo y ancho de nuestro país. Recordemos que muchas universidades privadas también acompañaron este pedido y esta protesta. Y la educación privada, por lo general, tiene subsidios, además recibe del Estado, así que bueno, eso también hay que aclararlo, ¿no? ¿Cómo está, José? ¿Qué tal? Bienvenido. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, ¿qué pasa con esto que estamos viviendo y que por ahí, decíamos recién, el presidente lo ha tomado de una manera muy liviana, muy a su estilo, pero escapando, digamos, al compromiso en realidad que él tiene como representante, evidentemente, de todos los argentinos, ¿no? Como primer mandatario, como jefe de Estado. Bueno, yo en esto quiero ser claro, ¿no? Juntos por el Cambio, en aquel momento, durante las elecciones, particularmente el PRO, porque nuestra candidata a presidenta era Patricia Bullrich, del PRO, de nuestro partido. Allí debatimos mucho sobre el tema de la educación pública. Había el mismo debate, si Milei apoyaba o no la educación pública. Y Juntos por el Cambio, y Patricia Bullrich y nosotros acá en Salta, durante la campaña, expresamos claramente nuestro apoyo total y permanente a la educación pública gratuita. Lo hicimos en aquel momento y cuando se hablaba de los vouchers, cuando la polémica era el voucher educativo, ¿no? Permanentemente. Para nosotros la educación pública y gratuita es un pilar dentro de esa Argentina que todos queremos. La educación no es una inversión, es un derecho de todos los argentinos y los vamos a defender. Lo dijimos en aquel momento. Cuando decidimos apoyar al entonces candidato Milei, que evidentemente había una vocación enorme de cambio en la Argentina, mayoritariamente si uno sumaba los votos de Milei con los de Patricia Bullrich, claramente había una expresión de los argentinos que querían que cambiemos definitivamente esta Argentina de muchos que nos trajeron y nos dejaron, muchos de los que estaban ahí en la marcha de ayer. Particularmente alguien que asomó, Cristina Fernández de Kirchner, que asomó al balcón. Ella es la que nos dejó esa Argentina que todos queremos cambiar. Cuando decidimos darle ese apoyo sin condicionamiento al entonces candidato Milei, dijimos claramente que Juntos por el Cambio y particularmente el PRO, que había sido quien había dado ese apoyo, iba a ser quien iba a marcar la profundidad del cambio que proponía Milei y que todos queríamos en Argentina, porque era nuestro apoyo sin condicionamiento, pero a través de la legislatura nacional íbamos a marcar ese nivel de cambio. Esto es lo que expresé yo ayer en la Cámara de Diputados de la provincia y eso es lo que yo dije. Es el momento de ejercer esa responsabilidad que tenemos, el PRO dentro de la Argentina, de marcarle límites al presidente Milei, aunque no le guste que le digamos eso, marcarle o darle una contención republicana a su gobierno y límites, porque la educación pública y gratuita no va a desaparecer de Argentina nunca. Está en nuestro ADN, está en nuestros derechos, está en lo que aspiramos siempre. Yo soy un producto de la educación pública gratuita. Yo no hubiera tenido ninguna chance en su momento, cuando empecé a estudiar en la universidad, de ir a una universidad privada. Así que conozco... Bueno, qué importante, José, que lo exprese de esta manera, ¿no? Creo que cada testimonio que de una persona que ha salido de un hogar de trabajadores está bueno que lo diga. Yo no hubiese tenido la posibilidad, o quizás el acceso me hubiese sido muchísimo más difícil y un camino mucho más largo si hubiese tenido que recurrir a la universidad privada, ¿no? Yo no tenía chance. Lo digo así. Mi mamá había enviudado, 38 años, 8 hijos, claro, 8 hermanos. No había posibilidad de estudiar afuera y mucho menos tampoco. Ya estaba la Universidad Católica, claramente, pero no había posibilidades. Por lo tanto, la educación pública gratuita, superior, es la oportunidad de muchísimos chicos. Si quieren que podamos debatir sobre la calidad educativa, sobre cómo mejoramos los procesos para que no entren 10.000 y se reciban solamente 300. Sí. Lo hagamos, sin duda, cómo somos más eficientes como universidad y en esa gestión y en esa calidad educativa que uno busca para formar buenos profesionales.
lo podemos hacer. Pero decir que vamos a trabajar con un presupuesto congelado al 2023, evidentemente no es lo correcto y hay que actualizar claramente no solamente las partidas de funcionamiento, sino también la de los sueldos y poder avanzar sin duda. Lo bueno de todo esto, y yo siempre digo que lo más rico de la presidencia de Javier Milei es que pone en cuestionamiento todo y todo se debate y eso es bueno, en definitiva. Acá no hay ninguna posibilidad que ocurra que desaparezca la universidad pública, no va a ocurrir eso. ¿No pretenden de alguna manera el arancelamiento? Porque creo que también el temor de muchos estudiantes es esto, ¿no? Que se intente avanzar hacia años, hacia muchas décadas atrás, donde la universidad en realidad era un espacio reducido, donde solamente aquel que tenía determinado poder adquisitivo podía pagar sus derechos de exámenes, podía aspirar quizás a un conocimiento superior y a una formación distinta, ¿no? Yo creo que puede existir ese temor porque los estudiantes evidentemente están soportando también y sosteniendo otras circunstancias a lo largo de este proceso. Seguramente muchos de ellos han tenido que salir a buscar trabajo, que antes quizás no lo hacían, tener que afrontar quizás el pago de otros boletos, ¿no? Muchísimos más caros a lo largo y ancho del país. Acá en la provincia también se está dando esa discusión en torno al boleto estudiantil. Digo, son como muchos frentes abiertos también los que están teniendo los jóvenes en este momento. No, puede ser que tengan ese temor, yo no puedo decir que no lo tengan, pero tampoco va a ocurrir. Puede haber un avance en el debate sobre si arancelamos o no a los estudiantes que vienen de países, de otros países. Sí, que son un 4%, dicen, de la matrícula en el país. Yo creo que se podría llegar a avanzar en ese aspecto. Yo siempre digo, cuando me preguntan esto, si yo estoy a favor o no de eso, yo siempre digo, yo creo que acá lo importante y lo primordial para analizar esto es la reciprocidad entre un país y otro. Claro. Si yo voy, por decir, a Brasil y puedo estudiar gratuitamente, bueno, acá los brasileños tendrán que estudiar gratuitamente, digamos. Creo que en la reciprocidad está uno de los pilares fundamentales para las relaciones entre países y para analizar todo lo que se desprende de eso. Lo que es avanzar en la gratuidad, tampoco, no creo. Argentina tiene ya incorporado dentro de su cultura y de sus derechos, y algo fundamental y algo que nos preciamos, es nuestra educación superior gratuita. Así que tampoco creo que eso avance. Se habla mucho también de lo que es auditable o no, auditar las cuentas. Mire, yo siempre digo que, y esto lo aprendí trabajando en la minería, yo trabajo como servicios profesionales en la minería y lo bueno es que aprendí que todo es auditable. Y eso tenemos que llevarlo al aspecto de la actividad pública y más aún cuando se tratan de plata pública, plata de la gente, digamos. Todo es auditable. Y si no hubo auditorías en los últimos 10 años en la Universidad Nacional de Salta, bueno, hagámosla, ¿qué problema hay? Pero las hay, ¿no? Porque no evidentemente hasta hace un periodo atrás, yo sé que incluso se rendía el auditor, concursaba a través de la SIGEN para poder ingresar. Conozco los casos, conozco también cómo ha manejado el rectorado en este caso, que ha puesto a gente de su riñón, que eso... Quizás eso sí es discutible. Se puede discutir si la Auditoría General de la Nación, que es quien audita las universidades, audita una vez cada 5 años y no es... No, el auditor está de tiempo permanente. Debería hacerlo así porque hasta antes de la llegada de este nuevo rectorado, cuando fue rector Víctor Claro, se manejaba de esa manera y el nombramiento de quién es el auditor o de quién era el auditor se hacía vía concurso a través de la SIGEN, o sea, con todo un procedimiento donde se presentaba el que quería y donde efectivamente se terminaba ganando de acuerdo al que estaba más calificado para llevar adelante ese rol, ¿no? Podemos ver eso, esa forma de que está, si se puede mejorar o no, pero también si planteara el gobierno una auditoría externa, a mí me parece bien. También acá podríamos hacer un convenio con el Consejo de Ciencia Económica y armar una auditoría Allí externa. Funcionaba como externo, no era personal de la universidad. Como externo y hacerla, digamos. O sea, no hay ningún problema de auditar, todo es auditable, más tratándose de dinero público. Por lo tanto, eso no sería un impedimento. Sí, el control no es malo, el control al contrario. Para nada, al contrario, el control es bueno. Y eso no debe ser un impedimento para que fluyan normalmente las partidas presupuestarias. Es decir, mientras tanto, están haciendo la auditoría, puede fluir perfectamente el presupuesto y la universidad funciona. Ahora, José,
Siempre ha sido insuficiente el presupuesto universitario. Yo estudié en la Universidad Nacional de Córdoba, soy egresada de esa universidad, orgullosamente egresada de esa universidad pública. Quizás también me hubiese sido muy difícil, si no imposible, acceder a la universidad privada. Y he tenido esa posibilidad y soy quien soy hoy gracias a esa oportunidad que me dio mi país, ¿no? ¿Qué pasa en torno a los presupuestos? Porque siempre yo pensé que eran escasos por la imposibilidad de que hayan distintos horarios para el cursado. Todos conocemos que los ingresos son masivos, allí quizás sí hay más comisiones, pero después, a partir del segundo año, para quienes podemos hacer nuestra continuidad académica, eso se va achicando y evidentemente en muchas oportunidades, que yo lo relataba en ámbitos privados, uno toma la asignatura, cursa la materia, incluso sentado en el piso, para poder escuchar, porque son aulas reducidas, porque no hay tantos docentes, porque no hay tanta disponibilidad áulica, ¿no? Entonces, todo esto también habla de que hay una gran deuda hacia la universidad pública y hacia las oportunidades que se dan a los estudiantes cuando se los cuestiona y se dice, bueno, pero ¿cuántas materias tenés que rendir si efectivamente hay muchos chicos que trabajan y quizás no puedan hacer el cursado normal de un chico que por ahí tiene como dedicación exclusiva ir y estudiar, ¿no? Yo estudié en la Universidad Nacional de Salta entre el 77 y el 82, 5 años y medio. Plena dictadura. En plena dictadura, exactamente, en plena dictadura. Por lo tanto, sé lo que es una universidad cercenada en su capacidad de expresión. Lo sé perfectamente. Desde ese momento, la universidad, desde su punto de vista de infraestructura, ha crecido enormemente. En cuanto a edificios, aulas, sí. Era mínima lo que era hoy en día la universidad. Claro, y que sigue creciendo, sigue en desarrollo. Sigue creciendo. Los presupuestos siempre van a ser, vamos a tener esa sensación de decir, che, o esa convicción, porque también puede ser una convicción, de que el presupuesto es insuficiente. No siempre el presupuesto es totalmente posible. Sí, por supuesto, los recursos son limitados. Exactamente. Por lo tanto, yo creo y veo a la universidad que ha crecido en función de esa demanda mayor que tiene. Ha crecido en oferta académica también, hay que decirlo, la Universidad Nacional de Salta. Tiene su sede regional en Metán, tiene en Rosario La Frontera, la tiene en Orán, la tiene en Tartagal. La universidad va creciendo, sin duda, y va dando respuesta en función de esa demanda, no solamente en capital, sino en su interior. Yo creo que es bueno esto, y va creciendo. El presupuesto siempre va a ser suficiente, y también eso, creo que la universidad, a lo largo de mejores rectorados o peores rectorados, porque siempre hubo mejores rectorados, por supuesto, mejores gestiones, va dando primero la discusión interna, cuál es el presupuesto mejor, cuál es el que necesitamos, de qué manera hacemos más eficiente nuestra vida interior, cómo manejamos qué sé yo, la cantidad de horas profesor, cómo manejamos la infraestructura, cómo manejamos las partidas para investigación. Yo creo que la universidad tiene una vida interior muy rica, que no todos la conocen, y que van debatiendo internamente cómo ir manejándose con ese criterio y con el presupuesto que les toca. Todos los años, no el caso de este año donde hay una discusión mucho mayor, no quiero relativizar, pero todos los años tenemos problemas con el presupuesto de la UNSA. Todos los años dicen, nos cortaron 300 millones, 200 millones, parten los diputados nacionales a ver todos los años hemos tenido esa discusión. Por lo tanto, creo que la universidad tiene que continuar como está, tiene una vida interior rica en su gobierno. Muchos no conocen lo que es la vida y el gobierno universitario. Muchísimas actividades. Es impresionante llegar a una facultad y ver la diversidad de acciones que se realizan en simultáneo. Se maneja su administración y su gobierno. Así que para mí es algo importantísimo que se lo debemos en gran medida a la Unión Cívica Radical, en ese espíritu reformista en la universidad, y esa ley de educación superior que se sancionó durante el gobierno de Raúl Alfonsín. A él se la debemos, a la universidad actual. Bueno, acá tenemos mensajitos. Dice Cristina Fernández de Kirchner es la que hizo más universidades en el país y quien apoyó en todo momento la educación pública. Quien nos dejó el país así fue Mauricio Macri con el ministro Caputo, que hoy es ministro de Economía. Patricia Bullrich ayer no sacó el protocolo porque se le acababa en ese momento el gobierno de Milei. 5
contar con que los rejuntes de partidos no son nada buenos. Ya lo vimos con De la Rúa en su momento, con Macri y con Milei. Ahora lo que pretenden es arancelar, ¿no? Un poco lo que yo le planteo. Evidentemente tiene una carga ideológica ese mensaje muy grande, digamos. Yo respeto todas las opiniones, pero Cristina Fernández de Kirchner quizás sea, de alguna manera, esa enorme carga ideológica que le puso a la creación de muchas universidades, y eso no es bueno. Cuando uno crea una universidad con una enorme carga ideológica, evidentemente estamos errando el camino y no estamos formando profesionales y jóvenes con una... Tiene que haber política como política partidaria prácticamente dentro de los claustros universitarios, porque digo, hay discusiones políticas, somos seres políticos. La tiene históricamente entre radicalismo y justicialismo, no la cámpora. La ha tenido siempre. Franja Morada, en la lista blanca, han competido permanentemente dentro del gobierno de las universidades en todo el país. Eso es algo que solo va funcionando cuando se meten de afuera. Cuando se mete Cristina Fernández de Kirchner con esa enorme carga ideológica, evidentemente erró el camino. Por eso es que queremos a la Argentina que cambie definitivamente. Esos aspectos son los que nos sirven. Pero Milei no hace lo mismo en sentido contrario, porque digo, él fue a su propio colegio y lo único que decía era zurdos, 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 bueno, y hablaba del comunismo. De la misma manera que digo que no estoy de acuerdo con la forma que lo hizo Cristina Fernández de Kirchner, en este aspecto no estoy de acuerdo con el presidente Milei. Lo he dicho siempre. Por eso nosotros, y eso es la riqueza que tiene el PRO, darle una contención republicana. Cuando lo digo así es porque la República tiene que funcionar con sus instituciones. A veces pareciera que queremos salirnos de este camino y la República tiene que funcionar con sus instituciones. Y cuando digo darle un límite a la profundidad del cambio, bueno, habrá momentos en que diferimos totalmente con el presidente Milei y le dijimos, che, hasta aquí no, esto no va a pasar. La universidad pública no va a desaparecer en la Argentina. Y eso es responsabilidad del PRO y de Juntos por el Cambio. Bueno, muchísimas gracias, José. Gracias por traernos su postura y su experiencia, sobre todo también contarnos un poquito de su vida, que es muy lindo y enriquece también el debate. La UNSA es la que me ha dado la posibilidad a mí de ser un profesional. Todo mi desarrollo a lo largo de mi vida es gracias a la UNSA. Yo le debo mucho a esos profesores. Ayer le hice un homenaje al primer rector de la universidad, el ingeniero Ovejero, porque en él reconozco y homenajeo a muchísimos profesores que me han formado a lo largo de mi vida universitaria. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Gracias por compartir esta tarde con nosotros. Pausa, quédate ahí, ya volvemos.